Tras renacer, toda la familia puede oír mis pensamientos. ¿Debería decirle a mamá que su amada hija adoptiva es en realidad la hija ilegítima de mi papá? Vi a mi mamá tomar la mano de la hija ilegítima y temblar de repente. Aún así, no le digas a mi segundo hermano que mi papá lo arruinó a propósito. Vi a mi segundo hermano, un adicto a los videojuegos, y su celular de repente se puso muy caliente. Si mi hermano mayor supiera que alguien organizado por papá le había dado un golpe en la pierna, ¿se pondría muy triste? Vi a mi hermano mayor sentado en una silla de ruedas, con el pelo echando humo, qué contradictorio. Si supieran que papá solo se casó con su novia de la infancia, ¿se desmoronaría esta familia? Vi cómo las miradas de toda la familia al ver a mi papá habían cambiado por completo. Solo por haber discutido un poco con mi hija adoptiva en casa, mi padre me arrojó cruelmente por la ventana del piso 13, lo que me provocó la muerte en el acto. Tras morir, no me desvanecí de inmediato. En cambio, me convertí en una brizna de alma y seguí a mi padre. Así que aprendí todos los secretos de mi papá. Se casó con mi mamá solo para ascender socialmente. De hecho, lleva mucho tiempo con una mujer que le gusta. La mujer también le dio una hija a nuestra hija adoptiva, Serafina. Desde que mi padre se casó con mi madre, ha estado planeando cómo apropiarse de las propiedades de la familia de mi madre y formar una familia próspera y feliz con su amada mujer y su preciosa hija. Pero, inesperadamente, renací. Recordé el día en que mi papá adoptó a Serafina y la trajo a casa. Serafina, ¿por qué no llamas a mamá rápido? Mi papá trajo a Serafina delante de mi mamá y la saludó apresuradamente. Serafina temblaba por completo. Sus ojos no se atrevían a mirar directamente a nadie. Parecía un pajarito asustado. La parte de su brazo que accidentalmente quedó expuesta estaba llena de marcas de látigo. Fue esta apariencia lamentable lo que hizo que mi madre sintiera lástima por ella a primera vista. Más tarde la consideró como suya, e incluso la trató mejor que a mí por miedo a maltratarla. Justo cuando mi madre tomó la iniciativa de extender la mano y tomar la de Serafina. ¿Qué debo hacer? ¿Debería decírselo a mamá? Serafina es en realidad la hija ilegítima de mi papá. Vi que la mano de mi mamá, que sostenía la de Serafina, temblaba. Miró a su alrededor y finalmente me miró. Parpadeé y la miré con inocencia. Mi mamá frunció el ceño, pensando que era una ilusión. A continuación, Serafina se lanzará a los brazos de mamá y llorará lastimeramente, ganándose así su compasión. Al instante siguiente vi a Serafina arrojarse a los brazos de mi madre por iniciativa propia y luego estallar en fuertes sollozos. En mi vida anterior, mi madre se conmovió mucho y también lloró mientras sostenía a Serafina. En ese momento, no pudo llorar en absoluto. Sus ojos siempre estaban puestos en mí. Aria, ¿estás hablando? No. Negué. Entonces pensé, no puedo dejar que mamá sepa que he renacido. Seguro que me verá como un monstruo. Los ojos de mi mamá se abrieron como platos, con una expresión de incredulidad increíble. En ese momento mi papá se acercó amablemente para convencer a Serafina. Serafina, no llores. De ahora en adelante, este es tu hogar. Entonces se volvió hacia mí y me dijo, Aria, lleva a Serafina a su habitación. Acepté de inmediato y pensé en silencio. Dentro de un rato, Serafina se caerá por las escaleras y dirá que la empujé. Claro. Cuando Serafina y yo estábamos a mitad de camino, de repente rodó por las escaleras. Mi papá corrió y abrazó a Serafina al primer intento. Le preguntó nervioso, Serafina, ¿qué te pasa? No es culpa de Aria. Me resbalé y caí por las escaleras sin querer. Serafina dijo con dolor. Mi papá me dijo inmediatamente con severidad, Aria, Serafina será tu hermana de ahora en adelante. ¿Cómo puedes atacarla? ¿Te malcriamos desde pequeña para que puedas hacer todo tipo de cosas malas? Mi mamá también vino en ese momento. Obviamente no estaba tan emocionada como mi papá. Cuando Serafina vio a mi mamá, dijo apresuradamente, mamá, no culpes a Aria. Sé que no puede aceptar mi llegada por el momento. Después de todo, antes era la única hija de la familia. Lo entiendo. En mi vida anterior, Serafina era así. Logró que mi madre tuviera prejuicios contra mí y determinó que yo no tenía compasión. Más tarde Serafina incluso intensificó sus calumnias contra mí,
decepcionando cada vez más a mi madre y, por lo tanto, malcriándola solo a ella. Esta vez, pensé, se acabó. Mis padres me culparán otra vez. No importa cómo les explique, no me escuchan. Mejor no digo nada. Vi la mirada de mi madre cuando me miró con algo de culpa y tristeza. Al instante siguiente mi madre le dio una fuerte bofetada a Serafina, dejándola aturdida. Vi que mi padre también estaba allí, incapaz de reaccionar por un instante. Mi madre dijo furiosa, lo vi con mucha claridad. Te caíste sola. ¿Cómo te atreves a difamar a Aria? Con razón te devolvieron después de ser adoptada. Esa persona lamentable debe tener algo de odio. 18. Adoptar a Serafina fue por supuesto decisión de mi padre. Mi padre decía que mientras hacía obras de caridad en el orfanato, vio a una niña que daba mucha pena. Había sido adoptada antes, pero esa familia la maltrataba. Él no lo soportó y quiso traerla a casa. También dijo que solo yo, una niña, estaba en la familia. Traerla de vuelta me hará compañía. Mi madre no pudo resistirse a las tácticas suaves y duras de mi padre y accedió. Al principio mi padre y Serafina lo tenían todo bien preparado. Como resultado, no esperaban que los desenmascararan el primer día. Justo ahora mi papá se paró frente a mi mamá deliberadamente, precisamente porque le preocupaba que ella viera la verdad. Yo. Serafina estaba tan asustada por mi mamá que no sabía qué hacer y solo pudo pedirle ayuda a mi papá. Mi papá me explicó rápidamente, Serafina ha sufrido abusos constantemente y carece de seguridad, así que puede tener ideas erróneas sobre ciertas cosas. Es un malentendido. Mira, le estás dando mucha importancia a esto. No asustes al niño. Mi mamá estaba a punto de revelar la conspiración de mi papá. De repente volvió a escuchar mis pensamientos, si revelamos a papá ahora, no lo admitirá. Además, asustará a la serpiente. Después de todo, mi papá ahora tiene muchas acciones de la empresa. Mi mamá se quedó atónita por un momento. Entonces pensé, mis dos hermanos mayores también deben estar del lado de papá. Normalmente papá es un padre amable y mamá es una madre estricta. Si hay un conflicto real, tal vez los dos hermanos mayores ayuden a papá. Mi mamá se quedó callada. Probablemente pensó que lo que dije tenía sentido. Intentó contenerse y les dijo a mi papá y a Serafina, no quiero que algo así vuelva a pasar. Serafina asintió obedientemente, aún con una expresión de lástima. Mía, llévala a la habitación. Mi mamá ordenó directamente. Mía subió rápidamente a Serafina. Mi papá todavía quería explicárselo a mi mamá, claro, con la intención de que aceptara y le gustara más rápido. Pero esta vez mi mamá me tomó de la mano y se alejó de mi papá sin mirar atrás. Mi papá miró a mi mamá con expresión de desconcierto. Normalmente con solo persuadirla un poco mi mamá estaría toda sonriendo. ¿Por qué de repente lo ignora ahora? Volví a mirarlo y no pude evitar sonreír con frialdad. Todavía no sabe que sus días buenos se acaban, ¿verdad? 03. Mi mamá me llevó de vuelta a la habitación. Me miró con seriedad, Aria, dile a mamá si sabes algo. Sobre tu papá. Le puse cara de inocente y negué con la cabeza rápidamente. No lo sé. Pero en mi corazón pensé, no puedo decirlo. Si lo digo, mamá se decepcionará. En mi vida anterior, cuando descubrí que papá estaba en contacto con una tía y se lo conté a mamá, mi madre me dijo que yo empezaría a contar chismes a tan temprana edad. Mamá también dijo que no tenía compasión. Dijo que solo porque papá adoraba a Serafina un poco más, quería causar problemas. Tengo mucho miedo de que mamá ya no me quiera. Vi cómo los ojos de mi mamá se llenaban de lágrimas al instante, con el rostro lleno de dolor y culpa. Dijo, Aria, eres la hija de mamá. Mamá te ama más que nadie en esta vida. Yo también quiero muchísimo a mamá. Me conmovió mucho y me arrojé a sus brazos. Mi mamá no me obligó a decir más. Justo después de eso pude sentir claramente el distanciamiento de mi mamá con mi papá y Serafina. Cada vez que Serafina tomaba la iniciativa de ser amable con mi mamá la ignoraba. Cuando mi papá le mostraba cariño a mi mamá también lo ignoraba. Incluso mi madre, que no solía ir mucho a la empresa, empezó a venir con más frecuencia durante esta época.
Vi que mi padre y Serafina estaban un poco impacientes. Después de cenar, se escondieron en un rincón y charlaron en secreto. Serafina dijo: «Papá, ¿no dijiste que esa mujer es fácil de complacer? Pero haga lo que haga, siempre es fría conmigo». «¿Por qué?». Mi papá dijo: «Yo tampoco sé qué pasa. Es como otra persona. Quizás le esté llegando la menopausia y esté de mal humor. No te preocupes por ella. Mañana tu segundo hermano mayor vendrá a casa de vacaciones de invierno. Es muy tonto. Deberías complacerlo primero». «¿De acuerdo?». Serafina asintió. «Debes reemplazar rápidamente a Aria en esta familia. Una vez que te conviertas en el favorito de todos, no será fácil obtener las propiedades de la familia en el futuro. Entonces podremos traer a tu madre aquí para que disfrute de las bendiciones». Mi papá me advirtió: «No te preocupes, papá. Aria, una tonta en un invernadero, ¿cómo puede ser mi oponente? Pronto me ganaré el cariño de toda la familia». Serafina tenía confianza. En mi vida anterior, así era. No solo no me defendía de Serafina, sino que, gracias al lavado de cerebro de mi padre, la consideraba mi propia hermana mayor. Pero ella me calculó y me perjudicó en todas partes, haciendo que toda la familia pensara que era egoísta. Al final, solo ella salió favorecida. Pero en esta vida, no tendrá tanta suerte. Al mediodía del día siguiente, mi segundo hermano mayor llegó a casa para las vacaciones de invierno. Es un hombre corpulento que pesa 90 kilos. Nunca hace ejercicio en horas normales y simplemente le gusta comer comida chatarra. Tampoco estudia. Juega videojuegos todos los días. La universidad a la que va se paga con dinero familiar. Para los demás, mi segundo hermano mayor es un inútil. Mi madre nunca esperó que se volviera así. Pero al principio, dedicó demasiada energía a su educación. Mi padre se encargaba principalmente de mi segundo hermano mayor. Mi padre siempre le decía que él estaba a cargo de la casa y que solo necesitaba ser una segunda generación rica y despreocupada. Poco a poco mi segundo hermano mayor perdió por completo su espíritu emprendedor y solo sabía holgazanear y esperar la muerte. Segundo hermano mayor. Serafina fue la primera en acercarse a recibirlo. Tomó la iniciativa de acercarse al oído de mi segundo hermano mayor y susurró: «Papá me dijo que lo que más te gusta son las papas fritas, el pollo frito, las tiras picantes y los fideos instantáneos. Los compré temprano y los puse todos en tu habitación. También compré la Coca-Cola que te gusta beber. No se lo digas a mamá». Vi la sorpresa en los ojos de mi segundo hermano mayor. Mi mamá no permite estas cosas en casa. Cada vez que llega, también revisa el equipaje que trae mi segundo hermano mayor, sin darle la oportunidad de comerlas. Antes, era mi papá quien se los compraba en secreto. Ahora es Serafina. Sentí claramente que mi segundo hermano mayor le tenía un gran cariño a Serafina desde el primer momento. Hasta que escuchó mis pensamientos. Al ver a mi segundo hermano mayor acercándose a Serafina, hice pucheros y pensé: mi segundo hermano ya está muy gordo. Sigue comiendo comida chatarra. ¿De verdad va a ser un otaku gordo toda la vida? Cuando vi la cara sonriente y llena de grasa de mi segundo hermano mayor, se me quedó paralizada. Giró la cabeza, me miró fijamente y me observó fijamente. El principio de que comer demasiada comida chatarra es malo lo saben hasta los niños de 3 años. ¿No ha pensado en por qué papá y Serafina le dan esas cosas? ¿Qué dices?, me preguntó mi segundo hermano mayor, enojado. No dije nada. Parecía inocente. Mi segundo hermano mayor también se sorprendió un poco porque ni siquiera me vio abrir la boca. Pero al instante siguiente volvió a oír mi voz. Mejor no le diga a mi segundo hermano que mi padre lo está volviendo inútil a propósito. La expresión de asombro en sus ojos se acentuó al verme. Seguí diciéndome en mi corazón que, sin embargo, mi segundo hermano sí que desarrollaría cáncer de esófago por comer tanta comida chatarra. Al final, cuando muera, quedará tan delgado como un saco de huesos. Mi segundo hermano mayor abrió los ojos con incredulidad mientras me miraba. Me di la vuelta y me fui directamente. Mientras caminaba pensé, que mi segundo hermano esté cerca de papá y Serafina. En fin, después de que llegue Serafina, ya no me quiere. Aria. Mi segundo hermano mayor me llamó.
Me giré. ¿Qué pasa, segundo hermano? Mi segundo hermano dudó un momento. Por un instante se preguntó si estaba teniendo una ilusión. Dijo, te traje un regalo. Antes de que Serafina llegara a esta familia, yo era el ser querido de esta familia. Toda la familia me adoraba. Ni siquiera este segundo hermano mayor, tan rebelde, era la excepción. Caminé lentamente hacia mí. Mi segundo hermano mayor me dio una figurita, ¿te gusta? Sí. Asentí, pero sin entusiasmo. Murmuré para mis adentros, qué bueno es conmigo ahora. Pronto solo será amable con Serafina. Incluso esta figura acabará siendo arrebatada por Serafina. ¿Cómo podría ser? Es un regalo de su segundo hermano para ti. Mi segundo hermano mayor apenas empezó a hablar. Serafina lo interrumpió de repente, «Guau, es tan hermoso. Nunca había visto una figura tan exquisita desde que era niña. Es como si fuera real». Mi segundo hermano mayor miró a Serafina con cierta insatisfacción. Serafina dijo con envidia, «Aria está tan feliz. Mi segundo hermano es tan amable con Aria. Si pudiera tener una figura tan hermosa para dormir conmigo, sin duda sería la niña más feliz del mundo». En mi vida anterior, con esa mirada inocente y lastimera de Serafina, mi segundo hermano mayor me pidió muy generosamente que le diera la figura, diciendo que me compraría otra para compensarme más tarde. De hecho, después de dársela a Serafina, mi segundo hermano mayor nunca volvió a comprarme una. Serafina le arrebató todo su cariño. En ese momento, sin esperar a que mi segundo hermano mayor hablara, le di la figura directamente a Serafina. «Si te gusta, puedes llevártela». Pensé que si no se lo daba, mi segundo hermano también me convencería. No quería avergonzarlo. Serafina parecía encantada, ¿en serio? Gracias, Aria. En ese momento pensé con resignación, Serafina dejaría caer la figura al suelo a propósito y luego me acusaría injustamente de romperla. Igual que en mi vida anterior. En cuanto la solté tras entregársela, esta cayó directamente al suelo, haciendo un ruido como de cerámica al romperse. Al mismo tiempo el grito desconsolado de Serafina resonó, «¡Qué figura tan hermosa! ¿Cómo pudo estar rota? Soñé con tenerla desde niña». Mientras lloraba, también me preguntó, «Aria, aunque no quieras dármela, no puedes romperla». Entonces rápidamente le dijo a mi segundo hermano mayor, «Por favor, no culpes a Aria. Debió haber sido descuidada». ¿Por qué debería culpar a Aria? Mi segundo hermano mayor estaba desconcertado. Al mirar a Serafina, aún había asco en sus ojos. Serafina estaba un poco avergonzada y también un poco confundida. Pensó que en ese momento mi segundo hermano me culparía y diría que era mezquina. Pero no esperaba que mi segundo hermano le hiciera semejante pregunta, impidiéndole pronunciar las frases que tenía preparadas. «Es tu culpa no haber atrapado la figura. La culpa debería ser tuya». ¿Por qué culpar a Aria? Fue cuando Aria me la dio que la tiró al suelo a propósito. Serafina explicó en voz baja y luego fingió ser magnánima, «No importa. No le guardaré rencor». ¿Aún se lo guardas? ¿Qué derecho tienes a guardárselo? Hiciste algo malo y no solo no te arrepientes, sino que también causa discordia. ¿Qué piensas? La voz de mi segundo hermano mayor sonó muy fuerte. Serafina se puso colorada por lo que dijo. ¿Quién te dejó entrar a mi casa? Fuera. Vuelve a tu lugar de origen. Esta familia no te da la bienvenida. Diciendo eso, mi segundo hermano mayor estuvo a punto de llevarse a Serafina a la fuerza. Serafina estaba tan asustada que rompió a llorar a gritos. Mi papá quería darle suficiente espacio para complacer a mi segundo hermano mayor, así que deliberadamente no estaba en la sala. Mi mamá se fue a la empresa y aún no ha vuelto. En ese momento mi papá escuchó el sonido y salió rápidamente. ¿Qué pasa? Ethan, ¿cómo puedes tratar así a tu hermana?, dijo mi papá con severidad. Mi segundo hermano mayor le gritó a mi papá, ella no es mi hermana. Aria es mi hermana. ¿La trajiste de vuelta? Que se vaya rápido. ¿Qué tonterías dices? Serafina es parte de la familia, cuando viene a casa. ¿Cómo puedes ser tan ignorante siendo tan vieja?
Reprochó mi papá y jaló a Serafina a su lado. Es una lástima que tu hermana incluso te preparara bocadillos y te los comprara a riesgo de que tu mamá te descubriera. Pero eres tan desagradecida. Cuando mi papá mencionó los bocadillos, vi que mi segundo hermano mayor se enfureció. En el momento en que quiso discutir a gritos con mi papá, de repente escuchó mi voz interior: si yo fuera su segundo hermano, no discutiría con papá ahora. En fin, discutir es inútil. Papá trajo a Serafina a casa solo para arrebatarnos la propiedad familiar. En este momento mi segundo hermano debería esforzarse y empezar de nuevo, y finalmente pillar a papá desprevenido. Mi segundo hermano hizo una pausa y se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua. Soltó una frase: en fin, solo tengo a Aria como hermana menor. Dicho esto, mi segundo hermano me tomó y se fue. Mi padre y Serafina se quedaron mirándose confundidos y perdidos. No entendían por qué toda nuestra familia se había vuelto tan lista de repente. ¿Por qué ya no podían engañarnos? De vuelta en la habitación de mi segundo hermano tiró furioso todos los bocadillos que preparó Serafina. Como si pensara en otra cosa, también desinstaló los juegos de su teléfono. Después de hacer todo esto, de repente me miró y me preguntó con seriedad: Aria, ¿te decepcioné mucho antes? Negué con la cabeza rápidamente y le dije: no, sé que mi segundo hermano es el mejor. Y no olvidé añadir en mi corazón que mi segundo hermano simplemente fue engañado por papá. Sé que es muy inteligente y sin duda se convertirá en una excelente persona en el futuro. Mi segundo hermano sonrió, algo conmovido. Dijo: Aria, mi segundo hermano sin duda se esforzará por ser una excelente persona en el futuro y no dejará que nadie te intimide, ¿de acuerdo? Creo en mi segundo hermano. Asentí vigorosamente. Lo primero que hizo mi segundo hermano al regresar a casa fue ir al hospital para un examen físico completo y luego contrató a un entrenador personal y elaboró un plan de pérdida de peso. Además de bajar de peso, mi segundo hermano retomó los libros y contrató a un tutor para recuperar las clases desde la primaria. Pasó todas las vacaciones de invierno estudiando y bajando de peso, lo que dejó atónitos a mi padre y a Serafina. Obviamente no hicieron nada. ¿Por qué cambiaron mi madre y mi segundo hermano después de que Serafina llegara a esta familia? Mi madre no fue a la empresa al principio y dejó todos los asuntos de la empresa en manos de mi padre. A mi padre le faltó poco para ganarse el apoyo de la gente de la empresa y convertirse en la persona con el poder real que la controla. Como resultado, en cuanto mi madre se unió a la empresa, los accionistas y altos ejecutivos que inicialmente dudaban dejaron de comprar la cuenta de mi padre. Mi padre se enojó tanto que escupió sangre. Lo oí hablar a escondidas con Serafina otra vez. Esta vez, obviamente, había más insatisfacción con Serafina. ¿Qué te pasa? ¿No te pedí que volvieras para complacer a la gente de esta familia? ¿Por qué, en cambio, arruinaste las cosas? Esto se aleja cada vez más de mis planes. ¿Cómo puedo traer a tu madre aquí para que disfrute de las bendiciones? La voz de mi padre era de reproche. Yo tampoco lo sé. Hice todo según lo que me enseñaste, pero no me creen. Serafina estaba tan equivocada que lloró. Mi padre tampoco sabía qué había pasado. Estaba un poco irritable y simplemente se dio por vencido. Tu hermano mayor volverá pronto para el festival de primavera. Él confía muchísimo en mí y también me está muy agradecido. No te preocupes por los demás. De todas formas, todos son poco prometedores. Tu hermano mayor es el heredero designado de esta familia. Bueno, esta vez sí que lo haré bien. Sin duda le caeré bien a mi hermano mayor. Serafina prometió, probablemente un poco reticente en su corazón. Ella simplemente creía ser mejor que yo en todo, mejor interpretando las expresiones de la gente y mejor mostrándose. ¿Por qué no podía conseguir el cariño de toda la familia? En mi vida anterior, cuando mi padre me tiró del tejado, ella seguía burlándose de mí con arrogancia, diciendo que con un solo dedo me había hecho perderlo todo. Después de caerme accidentalmente del tejado y morir en el acto, mi madre y mis dos hermanos mayores seguían muy tristes, pero no tardó en quedar confundidos por las balas edulcoradas de Serafina. Y poco después mi padre y Serafina los exterminaron a todos. Pensando en todo tipo de cosas de mi vida anterior, apreté los dientes. Esta vez les toca a mi padre y a Serafina vengarse. Una semana antes del festival de primavera,
mi hermano mayor regresó de su recuperación en el extranjero. Hace medio año, su coche sufrió una falla repentina en los frenos y tuvo un accidente muy grave. Ese día, mi madre y yo estábamos de viaje, y mi segundo hermano estaba jugando en casa. Fue mi papá quien primero corrió a salvar a mi hermano mayor. Se dice que ese día llovía muy fuerte y la carretera se derrumbó, por lo que la ambulancia no pudo llegar a tiempo al lugar del accidente. Fue mi papá quien cargó a mi hermano mayor varios kilómetros antes de subirlo a la ambulancia. Todo el proceso fue filmado por transeúntes. Todos alababan la grandeza del amor paternal. Toda nuestra familia también sentía un profundo cariño por mi papá. Pero la verdad es que mi papá hizo que alguien manipulara ese accidente de coche porque mi hermano mayor es el heredero de la familia, así que quería deshacerse de él antes. Si mi hermano mayor muere y mi segundo hermano es un inútil, solo quedo yo. Para mi papá soy muy fácil de tratar. Simplemente dejen que Serafina se una a la familia y me reemplace. De esta manera, este negocio familiar pasará naturalmente a manos de su padre y su hija. Pero inesperadamente, tras el accidente de coche, mi hermano mayor no murió en el acto. Al principio mi padre no quería salvar a mi hermano mayor, pero los transeúntes lo filmaron. No había manera, así que solo pudo montar un espectáculo melodramático. Mi hermano mayor fue trasladado al hospital para ser rescatado. Al final sobrevivió pero quedó discapacitado en ambas piernas. Mi padre sugirió que mi hermano mayor fuera al extranjero para recibir tratamiento adicional. Dijo que el equipo médico en el extranjero es más avanzado y útil para su recuperación. También ayudó activamente a mi hermano mayor a contactar con el mejor hospital privado. Como era de esperar, después de medio año, las piernas de mi hermano mayor no han mejorado en absoluto. Hermano mayor, por fin has vuelto. Siempre he querido verte. Serafina corrió frente a mi hermano mayor y sonrió como una hermosa mariposa. Dijo, papá ha estado hablando de ti todo este tiempo. Dijo que eres maduro, estable, guapo y encantador. Conocerte es mejor que solo oír hablar de ti. Eres más joven y guapo de lo que imaginaba. Mi hermano mayor se ha vuelto muy inseguro e incluso un poco autista debido a sus piernas discapacitadas. Durante un tiempo mi madre y yo volábamos a menudo al extranjero para verlo, pero él nos echaba a todos. No quería ver a nadie. La única persona a la que veía era a mi papá. Al final, ya no nos atrevimos a verlo. Ahora, la iniciativa de Serafina claramente incomoda a mi hermano mayor, pero parece que no puede resistir su entusiasmo. Sus ojos se llenaron de alegría al verlo. Hermano mayor, ¿estás cansado después de estar tanto tiempo en el avión? Déjame darte un masaje en la espalda. Mientras decía esto, se dedicó a masajearle la espalda a mi hermano mayor y no dejaba de preguntar, hermano mayor, ¿estás cómodo? Sabía que ibas a volver, así que aprendí a dar masajes. El maestro masajista también me enseñó a masajearte las piernas para mejorar la circulación. Después de que regreses, te daré masajes todos los días, ¿de acuerdo? Vi que mi hermano mayor estaba un poco avergonzado, pero al final lo aceptó con gusto. Esta vez no tengo pensamientos internos. Dejemos que Serafina presuma por ahora. Como dice el dicho, cuanto más alto subes, más dura es la caída. Si no les damos un poco de dulzura, ¿cómo podemos llevarlos a la desesperación al final? Después de eso, Serafina rápidamente conquistó a mi hermano mayor. Al principio, era un poco insegura. Desde que mi hermano mayor la aceptó, se ha vuelto como un pavo real que extiende la cola y se ha vuelto activa en casa. Mi papá también está muy agradecido. Su hija, a quien ha cultivado con tanto esmero durante tantos años, ¿cómo podría ser tan inútil? ¿Cómo podría ser inferior a mí? Así que empezaron a usar sus grandes trucos. El 15º cumpleaños de Serafina se celebrará 2 días antes del festival de primavera. Mi padre está ocupado organizando una gran fiesta de cumpleaños para Serafina en casa, invitando a todos los familiares y amigos, lo que equivale a presentarla formalmente. Mi madre no está dispuesta. Ya no siente nada bueno por Serafina, e incluso le guarda rencor. Al fin y al cabo, nadie estaría dispuesto a criar a la hija ilegítima de su marido. Para no alertar al enemigo, mi mamá aguantó. Sin embargo, esta vez no participó en los preparativos de la fiesta de cumpleaños de Serafina. Le dejó todo a mi papá. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Mi papá está muy feliz. Se ha esforzado muchísimo en esta fiesta de cumpleaños. Así que para el cumpleaños de Serafina, mucha gente vino a casa. Mi padre invitó a casi todos los familiares y amigos importantes a celebrar el cumpleaños de Serafina. La enorme villa está llena de vida. Serafina lleva un precioso vestido rosa y sigue a mi papá. Mi papá la ha estado presentando a todos con entusiasmo. Mi mamá no lo soportó y mintió diciendo que tenía algo que hacer y regresó a su habitación. Mi segundo hermano mayor ni siquiera bajó las escaleras. La razón es que tiene que estudiar. Solo mi hermano mayor, que nunca ha socializado desde que sufrió un accidente de coche y quedó inválido en las piernas, apareció en el pasillo para Serafina. Serafina acompañó a mi papá a dar un paseo y apareció frente a mí. Estaba comiendo algo solo en la zona de postres. Me dijo con una sonrisa: Aria, esta falda que llevo me la regaló mi hermano mayor. He oído que es muy caro. Me gusta mucho. ¿Te parece bonito? Serafina dio varias vueltas delante de mí presumiendo a propósito. Fue igual en mi vida anterior. Usa este método para aumentar mi odio hacia ella y luego hacerse pasar por débil e indefensa. De hecho, me engañó antes y tuve una discusión muy desagradable. Como resultado, toda la familia e incluso todos los que asistieron a su fiesta de cumpleaños vinieron a acusarme de no ser lo suficientemente sensato. Esta vez, no me molesté en prestarle atención. Solo dije con voz débil: es realmente hermoso. Te queda muy bien. ¿No estás celoso? Serafina vio que no caí en la trampa y siguió causando problemas. No, no estoy celoso. Dije generosamente. Mi hermano mayor me había comprado muchas faldas hermosas. Hoy te regaló una para tu cumpleaños. No hay nada de qué estar celoso. Pensé que no estarías contento. Escuché antes que eras el que más apegado estaba a su hermano mayor. Últimamente mi hermano mayor me ha acompañado más para ayudarme a adaptarme a esta familia. Me preocupaba que fueras infeliz. Por suerte no lo eres. Te entendí mal. No dependes tanto de tu hermano mayor. Justo ahora, mi hermano mayor se acercó empujando su silla de ruedas. No sé qué habrá dicho Serafina delante de mi hermano mayor últimamente. En fin, mi hermano mayor claramente siente cierta protección por Serafina. En este momento, al vernos solos, temió que la intimidara, así que vino por iniciativa propia. Serafina sin duda lo vio. Dijo estas palabras deliberadamente para que mi hermano mayor las oyera. Solo quiere decirle que mis sentimientos por él no son tan profundos como los suyos. ¿No será porque papá dijo que eres nueva en la familia y nos pidió que te cuidáramos más? ¿Tengo que ser tan insistente como tú y estar entreteniendo a mi hermano mayor todo el tiempo?, le pregunté con cara de desconcierto. Serafina se sintió un poco avergonzada por lo que dije. Pero solo por un segundo. Al instante siguiente empezó a acusarme sin pudor. ¿Me culpas por ocuparme de mi hermano mayor? Pero dijiste que no te importaba. Mientras hablaba, las lágrimas caían como si fueran libres. Quien no lo sepa pensaría lo que le hice. Cuando mi hermano mayor vio a Serafina llorar a mares, su voz sonó un poco grave. ¿Qué pasa? Nada. Nada en absoluto. Serafina dijo con tristeza. Sin duda, prestaré atención a la propiedad en el futuro. Aria, no te enfades, ¿vale? Vine a esta familia para unirme a ti, no para destruirte. Sin duda, cuidaré de las cosas buenas de ahora en adelante. Aria, no te enfades. ¿Qué tan descarada debe ser Serafina para decir algo tan descarado? Aria. Al ver la burla en la comisura de mis labios, el rostro de mi hermano mayor se ensombreció un poco más. Sin siquiera preguntar por los detalles, se puso directamente al lado de Serafina. Serafina acaba de llegar a esta familia y no conoce nada. Su madre y su segundo hermano la ignoran. Como hermana menor, no puedo cuidarla mejor. ¿De verdad cree mi hermano mayor que debería cuidarla?, le pregunté con seriedad. No deberías, replicó mi hermano mayor. La familia te ha consentido desde pequeño y no sabes cómo ceder. Casualmente, después de que llegue Serafina, también deberías aprender a llevarte bien con la gente de tu edad. Dicho esto, mi hermano mayor estuvo a punto de llevarse a Serafina aparte y me dejó solo en el salón de banquetes.
Aunque ya lo había experimentado una vez en mi vida anterior, seguía sintiéndome muy incómodo. Contuve el impulso. Después de todo, el buen espectáculo está por venir. Acabo de ver cómo mi hermano mayor estaba a punto de llevarse a Serafina. Apenas dio 2 pasos, el vestido rosa de Serafina de repente hizo un ruido de aguanieve y se rompió. El dobladillo trasero del vestido era muy largo y se pisaba con facilidad. Sin embargo, no lo pisé. Fue Serafina quien pisó y dañó su propia ropa a propósito cuando mi hermano mayor no estaba mirando. En el momento en que mi hermano mayor giró la cabeza, ella inmediatamente escondió su pie y luego se cubrió el vestido, que se le había caído un poco en la parte sin tirantes debido a la ropa rota. Parecía muy angustiada. No pudo evitar preguntarme en voz alta: «Aria, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Solo mi hermano mayor se dio cuenta del pequeño incidente entre Serafina y yo. Quizás mi papá también. Mi papá estaba completamente preparado esta noche. En ese momento, debido al grito de Serafina, todos en la sala se sintieron atraídos. Serafina parecía aún más angustiada y avergonzada. Mi hermano mayor se quitó rápidamente la chaqueta y se la entregó. Serafina la tomó con agravio y se la envolvió con fuerza. Como un pajarito asustado, sintió lástima y cariño. «¿Qué pasa?». En ese momento mi papá también vino. «Joe». Serafina tartamudeó. Delante de tanta gente no se atrevió a hablar. «Ascher, ¿qué pasó exactamente?». Mi papá le preguntó a mi hermano mayor. Mi hermano mayor fue franco y no me dejó ninguna vergüenza. Me echó la culpa directamente. Aria pisó el vestido de Serafina y lo rompió. «Aria, ¿cómo pudiste tratar así a tu hermana mayor? Hoy es su cumpleaños. ¿No puedes estar menos celosa? Nunca ha tenido un cumpleaños decente en 15 años. ¿Nunca ha tenido un cumpleaños decente? ¿Y cada año, cuando vas a celebrarlo con el perro?». En ese momento en el pasillo, también hubo algunos murmullos: «¿Aria está muy consentida? ¿Cómo pudo avergonzar tanto a Serafina en público?». Sea como sea, ahora que Serafina ha entrado en esta familia, es su hija. ¿Cómo puede Aria ser tan dominante? He oído que esta niña, Serafina, es muy desafortunada. Aria no tiene ninguna empatía. Todos me culpaban. Vi que las sonrisas triunfantes en los ojos de mi padre y Serafina eran casi imposibles de ocultar. Creían que su siniestro plan estaba a punto de triunfar. Sin prisa comencé a enviarle mis más sinceras palabras a mi hermano mayor. Es inútil que me explique ahora, ¿verdad? Incluso mi querido hermano mayor cree que pisé el vestido de Serafina a propósito. Vi a mi hermano mayor paralizarse por un momento. Estaba obviamente desconcertado. ¿Por qué no me vio hablar, sino que escuchó mi voz? Continué: «De hecho, no importa si me hacen daño. Pero de verdad no quiero que papá le cuente todo a mi hermano mayor. Si supiera que alguien que papá contrató le dio un golpe en la pierna, ¿se pondría muy triste? Quiere muchísimo a papá. No quiero que mi hermano mayor esté triste». Mi hermano mayor estaba sentado en una silla de ruedas. Vi cómo su rostro cambió drásticamente de repente. Se agarró con fuerza a ambos lados de la silla de ruedas con las manos y estaba tan enojado que le temblaba el cuerpo. Serafina era muy cercana a mi hermano mayor. Inmediatamente percibió el cambio en sus emociones y casi no pudo evitar sonreír. Pensó que mi hermano mayor estaba indignado por ella y que estaba enojado conmigo. Serafina probablemente sintió que era el momento oportuno y dijo rápidamente: «Aria, si no te gusto tanto, dejaré esta familia. Puedo venir a esta familia y disfrutar de la felicidad de este mes. Con mamá, papá, un hermano mayor y una hermana menor, ya me siento muy feliz. No me atrevo a pedir nada más y no quiero hacerte infeliz, Aria. Si no eres feliz, por mucho que quiera a esta familia, yo no seré feliz». Las sinceras palabras de Serafina conmovieron a todos al instante. Familiares y amigos en casa empezaron a culparme de nuevo por ella. «Aria, qué inmadurez eres. Serafina es muy considerada contigo. ¿Por qué no te llevas bien con ella? Hazle caso a tu tía. Discúlpate con Serafina y no seas tan terca. Serafina es muy bondadosa. Es una bendición para ti tener una hermana mayor. Date prisa y discúlpate con tu hermana mayor y no le rompas el corazón».
Al ver que tanta gente estaba de su lado, Serafina se sintió aún más segura. Dijo, no le compliques las cosas a Aria. No quiero que esté triste. En esta familia se detuvo un momento aparentemente un poco triste. Después de mucho tiempo dijo, fui adoptada originalmente. Nunca pertenecí a esta familia. No hables más de Aria. Como no le gusto, debería irme. Desde que te traje a casa, perteneces a esta familia. Dijo mi papá con firmeza, imitando a Serafina. No tengo nada que pertenezca a esta familia. Serafina dijo con dolor, no tengo nada. No he aportado nada a esta familia. ¿Cómo puedes ser tan inseguro? Dijo mi papá con impotencia. Papá, por favor, mándame al orfanato esta noche. Ahí es donde pertenezco. ¿Cómo puedo demostrar que tienes estatus e identidad en nuestra familia? ¿Cómo puedo hacerte sentir que toda nuestra familia te da la bienvenida? Mi papá parecía muy ansioso, como una hormiga en una sartén caliente, ansioso por quedarse con Serafina, pero incapaz de encontrar una mejor manera. Si no lo hubiera experimentado yo mismo, me volvería a engañar. Es una lástima que mi papá no ganara un Oscar. Durante más de 10 años, se ha portado impecablemente en nuestra familia Aria. De hecho, mi papá no es mi padre biológico. Mi padre biológico falleció en un accidente menos de un año después de mi nacimiento. Mi papá es solo un pequeño supervisor en la empresa de mi mamá. Tras enterarse de que mi mamá había enviudado, empezó a insistirle con vehemencia. Mi mamá nunca antes había considerado a mi papá. Sentía un profundo afecto por mi padre biológico, pero no pudo resistirse a la cercanía de mi padre a través de mí y mis 2 hermanos mayores. Fue muy bueno con nosotros, tan bueno que mi madre, mis 2 hermanos mayores y yo estábamos en trance. Cuando tenía 3 años, tuve fiebre alta y fue muy grave. Tras la muerte de mi padre biológico, mi madre se encargó sola de la empresa. Ese día surgió un asunto urgente en la empresa y no pudo salir. Esa noche mi padre se ofreció a llevarme al hospital. Cuando mi mamá terminó de trabajar y fue corriendo al hospital, vio a mi papá abrazándome y quedándose dormido en la cama. Durante 2 años mi mamá finalmente se sintió conmovida por mi papá. Todos nuestros familiares, incluyendo los del lado biológico de mi padre, le aconsejaron que aceptara a mi papá. Mi madre finalmente bajó la guardia y se casó con mi padre. Cuando mi padre se casó, juró públicamente que la amaría toda la vida, que cuidaría de mí y de mis 2 hermanos mayores toda la vida, y que solo nos tendría a nosotros 3 como hijos en esta vida. Mi padre cumplió su palabra y no tuvo más hijos con mi madre durante más de 10 años. De hecho, durante un tiempo mi madre tuvo la idea de tener un hijo para mi padre. Nuestra familia ya era adinerada y podía permitirse criar a varios hijos más. También esperaba dejarle descendencia a mi padre. Pero mi papá no estaba de acuerdo. Dijo que los 3 hijos eran de su sangre y que estaba muy contento. Al ver a mi papá tan firme, mi mamá dejó de insistir. Sin embargo, sus sentimientos por mi papá eran cada vez más profundos. Más tarde, mis 2 hermanos mayores y yo cambiamos de dirección, y lo llamamos papá. Para quienes no lo conocen, mi papá es un hombre apasionado y genial. Nadie habría pensado que todo esto era una conspiración de mi padre. No tuvo un hijo con mi madre porque ya tenía una hija con su novia de la infancia. Tampoco quería tener ningún problema con mi madre por el tema de los niños. Desde el principio quiso destruir a nuestra familia. En mi vida anterior, lo logró. Le quitó la empresa a mi madre y la obligó a saltar de un edificio. Dejó que mi hermano mayor se las arreglara, solo en el extranjero cojeando. Vio cómo mi segundo hermano mayor era torturado hasta la muerte por la enfermedad. Me empujó desde la azotea y me hizo morir de arrepentimiento. Trajo a su amor de la infancia y a su preciosa hija Serafina, y disfrutó descaradamente de todo en nuestra familia Aria. En ese momento, alguien gritó de repente en el pasillo, ¿no es simple? Serafina no se siente segura en esta familia. Tú le das esa sensación de seguridad. Ahora le das acciones del grupo familiar Aria. Una vez que tenga acciones, ¿quién puede decir que no es miembro de la familia Aria? Aunque quien habló es pariente materno, mi padre lo ha sobornado desde hace mucho tiempo. Y la razón por la que usaría este método también es porque mi padre tuvo éxito antes. En aquel entonces, para compartir la carga de mi madre
mi padre se convirtió en uno de los principales líderes de la empresa. Como resultado, fue criticado por ser indigno. Claro que todo fue obra de mi padre, autodirigido y autogestionado. En un ataque de ira, mi mamá le dio a mi papá el 20% de las acciones. Ahora mi papá quiere repetir el mismo truco. No lo soporto. No puedo soportarlo. Serafina se negó rápidamente con aire considerado y agraviado. En mi vida anterior, estas acciones me las dio mi madre. Mi mamá le dio a Serafina el 10% de las acciones. En ese entonces mi mamá solo tenía el 30%. Después de dárselo a Serafina, le quedó el 20%. De las demás acciones, el 20% estaba en manos de mi hermano mayor, el 20% en manos de mi padre y el 30% se distribuyó entre varios accionistas con diferentes apellidos. Mi padre usó el 20% que tenía en sus manos y el 10% de Serafina. Luego adquirió en secreto algunas de las acciones que estaban en manos de otros accionistas. También le tendió una trampa a mi hermano para que se llevara el 10%. Así se convirtió en el mayor accionista del grupo familiar Aria. Esta vez mi madre no está aquí. Vi a mi papá poner la mira en mi hermano mayor. Dijo, Ascher, papá nunca te ha pedido nada. Sabes también que las acciones en manos de papá son para compartir mejor las dificultades del trabajo de mamá en la empresa. Te estás recuperando temporalmente y no necesitas ir a trabajar. Primero le das el 10% a Serafina. Después papá encontrará la manera de compensarte con esta parte. Mi papá lo dijo como si fuera algo natural. No creía que mi hermano mayor lo rechazara. ¿Cómo iba a negarse? Justo ahora, mi hermano mayor me avergonzó en público por defender a Serafina. En este momento, si le da acciones a Serafina, será la mejor lección para mí. Cree que mi hermano mayor no puede negarse. Pero no se dio cuenta de que mi madre y mi segundo hermano mayor habían bajado. Supuestamente el sirviente lo había denunciado. Temiendo que me perjudicara, mi madre y mi segundo hermano mayor se apresuraron a bajar. Así que en ese momento toda la familia escuchó mis sinceras palabras: si mi hermano mayor le entrega las acciones a Serafina, mi padre estará un paso más cerca de confiscar la propiedad familiar. De hecho, la pierna de mi hermano mayor no es incurable. Es solo que papá nunca la ha tratado con entusiasmo. Él mismo organizó a propósito la visita del médico extranjero. Es tan contradictorio. Si saben que todo lo que papá ha hecho es solo para casarse con su amor de la infancia, ¿se desmoronará esta familia? Vi las miradas de toda la familia cuando miraron a mi papá, que cambiaron por completo. Mi hermano mayor estaba tan enojado que hasta su cabello parecía echar humo. En ese momento Serafina seguía negándose deliberadamente. Delante de mi hermano mayor, dijo con coquetería: papá, no lo quiero. ¿Cómo puedo quedarme con las acciones de mi hermano mayor? Hermano mayor, no le hagas caso a papá. No seré tan ignorante. Mientras hablaba, también tomó la iniciativa de estirar la mano y jalar el brazo de mi hermano mayor, queriendo hacérsela linda. Como resultado, en cuanto lo tocó, se oyó un golpe. Mi hermano mayor lo empujó al suelo de forma vergonzosa en un instante, dejando atónitos a todos. Incluso Serafina quedó tan impactada que olvidó gritar de dolor. Mi padre fue el primero en reaccionar. Incrédulo, dijo: Ascher, ¿qué haces? ¿Cómo puedes tratar así a Serafina? ¿Te has equivocado de medicina? J.E. Mi hermano mayor se burló. Miró a mi padre con ojos que parecían querer cortarlo en pedazos. En mi vida anterior, tras morir y convertirme en un espíritu que seguía a mi padre, en el momento en que supe la verdad, también quise morderlo hasta la muerte. Pero no pude. Me tranquilicé y pensé: mi hermano mayor ya no tiene pruebas para acusar a papá. Seguro que nadie le creerá, y seguirán pensando que toda nuestra familia ha acosado a Serafina. No vale la pena que papá y Serafina conviertan a toda nuestra familia en blanco de críticas. Hay cámaras de vigilancia en casa. Mientras reproduzcamos las grabaciones, sabremos si Serafina me ha hecho daño o número 13. Vi a mi hermano mayor esforzándose por contenerse. Mi padre seguía criticando el cambio de temperamento de mi hermano mayor tras el accidente de coche. Otros también pensaron que lo que decía tenía sentido y lo apoyaron. Hasta que mi hermano mayor me ordenó: Mía, trae las imágenes de vigilancia del salón.
En cuanto Serafina se enteró de la vigilancia, entró en pánico. Miró a mi padre con miedo. Mi papá también estaba un poco nervioso. Dijo: ¿por qué mencionas la vigilancia? Mi hermano mayor lo ignoró. Mi papá le gritó a Mía: no menciones la vigilancia. Estoy a cargo de esta familia. Mi madre hablaba con un aura fuerte que resultaba intimidante. Mía, activa la vigilancia. Sí. Al ver que la situación era irreversible, Serafina se levantó rápidamente. Como mi hermano mayor y toda la familia no me reciben bien, me iré. Me iré. Antes de limpiar el nombre de mi hermana, nadie puede irse. Mi hermano mayor fue reprendido. Aunque ahora tiene una discapacidad en ambas piernas, después de todo, es el heredero que mi madre cultivó personalmente. Su aura no es menor que la de mi madre. Fue solo un accidente lo que lo deterioró temporalmente. Serafina ya no se atrevía a hablar. Mi padre quiso hablar varias veces, pero finalmente se calló. Se mostraron las grabaciones de vigilancia, y todos pudieron ver claramente que Serafina se pisó y dañó su propia falda a propósito. Luego incluso me acusó falsamente como si fuera un villano. La opinión pública cambió de inmediato. En ese momento Serafina no se dejó abrumar por las críticas. Incluso con la piel más dura, se sintió tan humillada que podría morir. La despedí. No quiero volver a verla. Mi madre no desperdició palabras. No, no me iré. En cuanto Serafina supo que la iban a enviar lejos, no pudo soportarlo. Acababa de vivir en esta bonita casa y acababa de obtener la identidad de una joven de la familia Aria. Se resistía a irse. Cabe decir que con el paso de los años, mi padre temía revelar sus defectos, y no se atrevía a darles demasiado a Serafina ni a su madre. Lo que Serafina disfruta ahora en nuestra familia es, naturalmente, completamente diferente a lo que disfruta con su madre. Nunca lo volveré a hacer. Mamá, ¿me das otra oportunidad? Serafina lloró amargamente. Si no fuera porque todos la veían tal como era, los volvería a engañar. Mi madre ni siquiera la miró y la despidió. No ensucies esta casa. Papá, papi, Serafina le rogó a mi papá otra vez. Claro, mi papá no es tonto. Sabía que Serafina era una inútil. Cortó su relación con ella inmediatamente. No esperaba que fueras así. Te juzgué mal. Te enviaré lejos ahora. Mientras hablaba, le dijo a mi madre otra vez: de verdad no esperaba que fingiera tan bien. La despediré de inmediato. No te enfades. Mi madre soltó una risita. Ahora, mirar a mi padre es como mirar a un bufón. Mi padre pensó que mi madre seguía enfadada y no pensó mucho. Arrastró a Serafina y se fue. Aunque mi papá quiere mucho a su amor de la infancia y también a su propia sangre, valora aún más el dinero. De lo contrario, no abandonaría a su esposa e hijos por dinero. Así que después de que expulsen a Serafina esta vez, no tendrá una buena vida. Mi padre sin duda le echará la culpa de todos los errores. Después de que mi padre la expulsara, lo primero que hizo al regresar fue disculparse con toda la familia delante de todos los invitados. Mi papá está muy arrepentido y parece muy inocente. Dijo que no sabía que Serafina fuera así. ¿A él también lo engañó? Fue tan amable con Serafina, y se sintió profundamente herido. Mi mamá dijo sin rodeos que la más herida fue Aria. Serafina casi la perjudica. 15. Mi papá asintió rápidamente. Sí, sí, sí. Aria fue la que más sufrió. Es culpa de papá. Papá te pide disculpas, ¿vale? Papá promete que nunca más será compasivo y adoptará a otros niños. Eres la única hija de papá. Quiero vomitar, pero me contengo. Mi mamá dijo que ya que se ha causado daño, unas pocas palabras de consuelo son demasiado falsas. Deberías dar una compensación sustancial. Entonces, Aria, dile a papá que quieres. ¿Papá te complacerá con cualquier cosa? Mi papá dijo con sinceridad. ¿Todo bien?, le pregunté con inocencia. Claro. ¿Cuándo no cumplió papá su palabra? ¿Mi papá lo prometió? Pensó que, como siempre, podría darme un dulcecito y comprar mi corazón. Quiero que las acciones del grupo familiar Aria estén en manos de papá.
Dije directamente. Vi cómo el rostro de mi papá cambiaba visiblemente. Después de un buen rato, tartamudeó y dijo, solo tienes 14 años. Las acciones no te convienen. Pero papá acaba de decir que le daría acciones a Serafina. ¿Acaso no soy más importante que Serafina para papá? Le pregunté con una mirada dolida. Un comentario aparentemente casual. ¿Es Serafina tu hija biológica? Esta frase asustó a mi padre. ¿Cómo es posible? No digas tonterías. Solo te tengo a ti como hija. Entonces, ¿por qué papá está dispuesto a darle acciones a Serafina y a mí no? Mis acciones son para ayudar a tu mamá en la empresa. No es necesario. Dijo mi mamá. Justo ahora Ascher aceptó trabajar en la empresa. Ascher no lo es. Mi padre no lo creía. Estaba convencido de que mi hermano mayor siempre estaría apático. Soy el hijo mayor de la familia. Debo asumir las responsabilidades familiares. Mi hermano mayor me lo dijo palabra por palabra. Mi papá apretó los dientes. Obviamente seguía sin querer, pero no encontraba excusa para negarse. ¿Puede papá darme acciones ahora? ¿Acabas de decir que aceptarías cualquier cosa por mí? Lo miré expectante. Hay tanta gente en el salón, y todos los invitados lo miran fijamente. Si se niega, no podrá bajar. Apretó los dientes. Ahora no se atreve a romper con su familia. En su opinión, si lo hace, solo le queda el 20% de las acciones. Si no lo hace, aún tiene la oportunidad de cambiar las tornas. Ha llegado tan lejos en tantos años. ¿Cómo puede reconciliarse? Dijo, bueno, mi padre renunció a regañadientes a lo que apreciaba. Dije con alegría. ¿Papá quiere darme todas las acciones que tiene? Está bien darte el 10%. Justo ahora, cuando le pedí a tu hermano mayor que me diera a Serafina, también me dieron esta cantidad. Mi papá negoció. ¿No debería ser yo más importante que Serafina para papá?, dije con tristeza. Mi papá guardó silencio durante un buen rato. Obviamente no estaba dispuesto. Mi mamá lo dijo sin rodeos. Cuando aceptaste mis acciones en aquel entonces, dijiste repetidamente que no las querrías. Al final se las dejaste todas a los niños. Ahora se lo dieron a Aria por adelantado para compensar su dolor, ¿y tú no estás dispuesto? Mi padre estaba acorralado por mi madre y no pudo renunciar. Hay tantos familiares y amigos y todos lo ven. ¿Depende de él si quiere mantener su imagen de buen hombre? 16. Si mantiene su imagen, su diseño durante más de 10 años será en vano. Pero si no la mantiene, solo tendrá este 20%. No estará satisfecho. Mi mamá tampoco insistió en que mi papá lo pensara. Le dio tiempo para que lo pensara bien. En fin, no es ella quien se avergüenza. Las gotas de sudor de la frente de mi padre caían una a una. La gente a mi alrededor empezó a susurrar. ¿Cómo puede haber alguien que realmente no quiera nada? Es solo que lo dicho antes fue demasiado. Es un poco vergonzoso. Si de verdad tratas a tus hijos como si fueran tuyos, ¿cómo podrías preocuparte por estas acciones? Sigues siendo egoísta. Todos somos egoístas. Delante de tanta gente mi padre no soportaba perder esa cara. Vi un destello de crueldad en sus ojos, que desapareció al instante. Al instante siguiente se mostró de repente muy generoso. Dijo, ¿cómo no iba a estar dispuesto? Cuando tomé estas acciones en aquel entonces, dije que eran para que las conservaran los niños. Estaba considerando darle el 10% a Ethan. Como Ascher y Aria tienen acciones, Ethan no puede quedarse fuera. No lo necesito. ¿Dárselo a Aria? Ethan se negó rotundamente. Todos saben lo que está pensando. Cree que mi segundo hermano es el más fácil de controlar. Ahora, la diligencia que demuestra mi segundo hermano es fingida y no durará ni unos días. Como Ethan no lo quiere, se lo daré a Aria. Mi papá me dijo que aprovechara la situación. Gracias, papá. Yo también lo acepté con gusto. Mi madre no se demoró en absoluto. Llamó directamente al abogado de la empresa y firmó el acuerdo de transferencia de acciones en el acto. Mi padre probablemente no lo resolverá hasta que muera.
Originalmente llamó a Serafina para que lo ayudara, pero inesperadamente perdió a su esposa y a sus soldados. Debe estar muy arrepentido, ¿verdad? Claro, esto aún no es suficiente para toda nuestra familia. En la vida anterior, nos arruinó. En esta vida, claro, debemos pagarle el doble. Después de eso, nuestra familia volvió a la normalidad. Pero, obviamente, mi padre empezó a entrar en pánico. Sin acciones, no tiene control sobre la empresa. Mi madre y mi hermano mayor van a trabajar con normalidad. Mi hermano mayor aún encontrará tiempo para hacer ejercicio. Mi segundo hermano es un apasionado del fitness y el aprendizaje. Sigo siendo el favorito de la familia. Nuestra familia está evolucionando cada vez mejor, al contrario de lo que mi padre desea. Finalmente no pudo contenerse. Invocó la excusa de que algo le había pasado a un familiar en casa y que necesitaba volver a su pueblo, y se fue. La noche que se fue volvió a alquilar un coche en secreto y condujo decenas de kilómetros de vuelta a la villa. Mientras toda nuestra familia dormía, prendió fuego y quemó nuestra villa. Eran más de las 3 de la madrugada. Todos dormían y nadie se dio cuenta. Para cuando la administración de la propiedad se enteró, el fuego ya había rodeado toda la villa. Los bomberos tardaron una noche entera en extinguir el fuego por completo. Mi padre regresó solo después de recibir el aviso al día siguiente. En cuanto regresó, se arrodilló en el suelo y lloró desconsoladamente. Quienes lo vieron no pudieron evitar sentirse angustiados y se acercaron a consolarlo, uno tras otro. Mi padre parecía no oírlo. Estaba destrozado. Si lo hubiera sabido, no me habría ido. Si lo hubiera sabido, habría muerto contigo. Ahora que todos están muertos, ¿qué sentido tiene que viva solo? Actuó con tanta naturalidad que nadie vio la sonrisa triunfante en sus ojos. Ahora toda nuestra familia ha muerto y él es el único heredero, en ese momento en que se sentía secretamente orgulloso. Papá. Me paré detrás de él y lo llamé. Vi temblar el cuerpo de mi papá. Pensó que estaba teniendo una ilusión. Esposo. Mi mamá también lo llamó. Giró la cabeza temblando. Al ver a toda nuestra familia a salvo detrás de él, se asustó tanto que se desplomó al suelo. ¿Son fantasmas? Estamos vivos y sanos. Dije. Fuimos de crucero ayer y acabamos de regresar. No estabas en casa. Mi papá se emocionó al instante. La rabia en sus ojos era imparable. Estaba deseando matarnos de inmediato. No. Respondí y pregunté inocentemente por qué nuestra casa se ha vuelto así. Los ojos de mi papá empezaron a parpadear. Intentaba controlarse. Escuché que había gatos callejeros hace unos días. Parece que instalé varias cámaras ocultas en la puerta. Déjame echar un vistazo. Como dije, estaba a punto de sacar el teléfono para ver la grabación de vigilancia. Mi papá se asustó muchísimo. De repente se levantó del suelo, agarró mi teléfono y lo estrelló contra el suelo frenéticamente. Todos lo miraban fijamente. Mi papá dijo con una sonrisa, qué bueno que estés bien. Lo demás no importa. Mientras nuestra familia siga intacta. Nuestra familia está intacta pero sin ti. Mi mamá lo dejó claro. ¿Qué? Esposa, ¿de qué estás hablando? Mi papá estaba tan asustado que no pudo ocultarlo más. Mi mamá dijo, ¿no sabes mejor lo que has hecho? Ya entregué las pruebas a la policía. Ahora estarás preparado para aceptar las sanciones legales. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Mi papá se volvió loco. Seguía sin admitir todo lo que había hecho, incluso estando loco. Le he entregado a la policía el vídeo de cuando incendiaste la villa anoche, dijo mi madre, y luego puso los ojos en blanco. Mira, llegó la policía. Mi papá los vio y huyó. ¿Pero cómo iba a ser rival para ellos? Lo sometieron al suelo con unos cuantos golpes, con aspecto de estar extremadamente avergonzado. La policía lo subió al coche patrulla. Nos gritó a gritos, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Lo hice a la perfección. ¿Cómo pudieron enterarse? No lo entendía. ¿Dónde se equivocó? No podía aceptar que, después de tantos años de humillación,
terminaría siendo su propia ruina. Al final, como no hubo víctimas, mi padre solo fue condenado a 10 años de prisión. Después de que lo encarcelaran, seguí visitándolo. En cuanto me vio, se emocionó mucho. Dijo: Aria, todavía quieres a papá, ¿verdad? Cuando papá salga de prisión, te llevará al parque de diversiones y te comprará comida deliciosa. No te quiero. Lo interrumpí. Fue repugnante escucharlo. Entonces, ¿por qué viniste? Viniste a verme porque no me soportas. Vine a ver tu chiste. Esbocé una sonrisa cruel en la comisura de mis labios. Una sonrisa así no debería existir en el rostro de una chica de 15 años. Mi papá estaba horrorizado. ¿Tú quién eres? No eres Aria. ¿Cómo podría no serlo? Simplemente no es lo que imaginabas. Lo miré y sonreí aún más. Papá, debes tener mucha curiosidad por saber por qué lo calculaste todo con tanto cuidado, pero al final fracasaste, ¿verdad? ¿Por qué? Mi papá estaba muy emocionado. ¿Por qué? Lo miré y le dije palabra por palabra: el cielo castigará a toda persona mala. Si no, ¿cómo podría tener la oportunidad de renacer? Tú, mi papá, creíste que me estaba burlando de él y casi te levantas para golpearme. En cuanto hizo ese movimiento, el guardia de la prisión lo aplastó. El dolor lo hizo implorar clemencia de inmediato. Verlo así es realmente satisfactorio. Dije: papá, no importa si tenemos sangre o no, después de todo, hemos sido padre e hija. Déjame darte un regalo. Mi papá me miró con cierta expectativa en los ojos. Le dije palabra por palabra que Serafina no era su hija biológica. En cuanto regresó, mi madre fue a hacer una prueba de ADN y descubrió que no había relación padre-hija. Pero las fotos de mi padre teniendo una aventura con su novia de la infancia las tomó el detective privado que contrató mi madre. No me lo esperaba: llevas tantos años criando un hijo para otros. Mi madre dijo que te daría uno, pero no quisiste. Es muy triste y lamentable. Imposible, imposible. Mi padre no lo creía, pero ya estaba al borde del colapso. Después de salir de prisión, encuentra la respuesta tú mismo. Debería ser muy emocionante en ese momento. Claro, eso ya no me incumbe. La crueldad con la que mi padre se vengará de su amor de la infancia al final, y la crueldad con la que tratará a Serafina, eso es asunto suyo. En el peor de los casos, puedo leer otro chiste. Salí de la prisión y miré el cielo despejado. Sonreí aliviado. Ahora disfrutaré plenamente del calor familiar que no disfruté plenamente en mi vida anterior. Deseo sinceramente que toda la belleza de este mundo esté siempre a tu lado y al mío.